Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla Yanni Mahakronkin desde Chile Central y les damos la bienvenida a una cápsula teórica de uno de nuestros talleres psicofísicos principales en nuestro programa holístico vivencial circadiano. Se trata de el taller de Tai Chi holístico, lo que lo llamamos Tai Kung, en sus dos versiones, la versión pasiva, tipo cámara lenta, como Tai Chi Kung, en los días martes en la tarde, después de esa cápsula teórica, pero en otra plataforma, porque es para los inscritos y las inscritas en ese taller. Y los días jueves en su versión activa con artes marciales amigables, lo llamamos Aikun Cup. Entonces tiene diferentes artes marciales de la paz, como eh, tenemos el Aikido, como el Bagua, como el Shingi, como artes marciales rítmicas, como capoeira, etcétera. Enseguida vamos a explicar algún detalle. Entonces, los que quieren prepararse en nuestras eh, artes marciales como uno de nuestros talleres importantes junto al yoga, la sanación y la danza, entonces tendrían que inscribirse aparte de mensualmente, trimestralmente y hacer las evaluaciones pertinentes en los 3 grados correspondientes, cursos trimestrales, como en todos esos talleres y especialidades, para calificarse para el curso de monitorado, que es el cuarto trimestre, cumpliendo las evaluaciones trimestrales, cumpliendo los 14 módulos, 2 iniciales, 8 centrales, 2 finales y 2 complementarios o adicionales, también la tesina correspondiente. Entonces, en un año lectivo normalmente uno podría tener ese certificado y tener la opción de seguir nuestra metodología normal desarrollada en más de 50 años en esta vida, o ir profundizando en diferentes artes marciales, ya sea la gama de las artes marciales lentas, tipo el Tai Chi y sus subestilos, o artes marciales un poco más amplias, más rápidas, igual en la gama interna, porque esa es nuestra especialidad. Entonces uno puede elegir ir a lo tradicional, a lo clásico, que requiere más tiempo y mucho más dedicación. Nosotros tratamos de ser como un puente entre lo superficial, lo simple, como lo llaman deporte o de defensa personal, y lo profundo, lo clásico, que respetamos mucho, porque ahí fuimos formados hace mucho tiempo. Y los que quieren simplemente probar, pueden escribirnos a Magani Mahasa, Instagram o Facebook, y ahí le respondemos el detalle de las inscripciones, que normalmente lo hacemos mensualmente para probar, para ir teniendo todos los beneficios de las artes marciales. Los que son de adulto mayor, gente que tiene convalecencia, alguna eh, condición, que no pueden hacer el arte marcial completo o no puede sentarse en el suelo para hacer yoga, para hacer otro tipo de arte. Entonces le aconsejamos los días martes en la tarde la cámara lenta. Ahí nuestro taller de Tai Chi Kung se empieza con el calentamiento pertinente, suave obviamente, después los balanceos, pues los automasajes. Entonces ahí tenemos en toda la aplicación dos series. La primera serie es más básica, más simple, la segunda es un poquito más avanzada, que complementa la primera serie. Entonces hay dos tipos de masaje: masaje general y automasaje de los meridianos. Después vamos al ablandamiento con sus dos series, rectilineal y curvilineal. Después vamos a los estiramientos posturales, también estiramientos generales y estiramientos para los meridianos. Después vamos a las posiciones de enraizamiento, el Neikung, y ahí pasamos a la energización, el Qigong propiamente dicho. Y terminamos con los desplazamientos, el Tai Chi. Entonces ahí en el Tai Chi revisamos los 3 estilos básicos: el estilo
corto meditativo, que es el origen del Tai Chi. Por eso se llama meditación en movimiento. Cualquiera que mira una persona que está haciendo un Tai Chi general está meditando, nada de arte marcial ni de salud. Pero cuando uno empieza a estirar el cuerpo mucho y se siente mucho mejor, entonces ahí viene el segundo beneficio, en el que el Tai Chi históricamente fue desarrollado. Había un Tai Chi, como las artes marciales prehistóricos, no había escritura, referían a que habían esas artes que viene por influencia de los seres de luz, de seres superiores, de otros planos, otros planetas, etcétera. Había el Tai Chi histórico, que tampoco tenía este nombre, ese es más reciente. Entonces ahí empezaron a escribir tratados sobre diferentes artes marciales desde que fue inventada la escritura hace más que 3000 años antes de la era cristiana. Y después vienen el Tai Chi moderno. El Tai Chi moderno en ese milenio, en los últimos 2 milenios prácticamente, empezó a desarrollarse gradualmente hasta abrirse con la China popular y hacia el mundo en el siglo pasado, y popularizarse y ser el patrimonio de la humanidad. Entonces revisamos esos tres estilos: el estilo meditativo, el estilo sanador o terapéutico, el estilo lúdico también, convirtiendo el arte marcial en arte lúdica, y complementando con otro estilo, más los instrumentos, los 5 instrumentos principales que trabajamos en nuestro estilo. Entonces tenemos el globo o la esfera o la pelota, tenemos el abanico, tenemos la flauta, tenemos el paraguas en vez de espada, tenemos el escobillón en vez de la lanza, los típicos con las formas correspondientes. Tenemos 2 formas principales que practicamos dentro del Tai Chi, en la danza de los dioses, cuando nos desplazamos en esa parte de la clase. Y después hacemos duetos, aunque sea virtual a veces. Entonces ahí hay duetos en vez de combate, se llama. Después vamos a las postformas. Tenemos 2 postformas. Una es tigre y dragón y otra los 3 calderos. 3 estufas, como se dice, para sublimar la energía generada en la base de la columna hacia esos 3 calderos. A lo chino dice la parte baja es Jing o la esencia. Después viene la parte intermedia, que es el aliento chi, y después la parte superior, que es la chispa o shen, el espíritu prácticamente. Entonces durante el trabajo de un tai chi integral como arte marcial interna o arte de disciplinaria interna, ahí tiene que haber ese reciclaje, esa alquimia durante la práctica, y eso lo hacemos en la postforma y seguidamente con la meditación correspondiente. Tenemos también 2 series, la órbita microcósmica y la órbita macrocósmica, como parte de esa meditación. En cambio, los días jueves empezamos con la versión más activa del Aikun Cup, con el calentamiento típico, un poco de trote, un poco de caminata, caídas de aikido, etcétera. Y después vamos desplazando arte por arte. Entonces empezamos con el Aiki Chishu, es aikido y su versión china Chishu, obviamente metodología propia. Después vamos a esas son las artes magistrales. Después vienen las artes hominales de los humanos, teatrales por decir. Entonces ahí sacamos como referencia Bagua y Shenxian, los 8 inmortales del taoísmo, del kung fu. Después vamos a las artes animales, Qinxi. Después a las artes elementales, los 5 elementos, Shingi. Y recién vienen las artes rítmicas. Entonces ahí sacamos de la parte andina el Tinku, de Corea sacamos el Taekyon, que es el origen del Taekwondo, y terminamos con la capoeira con sus 3 estilos principales y varias dinámicas asociadas a esas artes. Y terminamos con el yoga chino,
el Dao Yin. Entonces, posturas, sonidos, gestos de los meridianos, de los elementos, etcétera, para que uno va enraizando todo lo que ha hecho de prácticas de adentro. Al terminar ese taller, entonces una persona podría tener todos los beneficios asociados. Entonces, si una persona eh, quiere superar, por ejemplo, crisis de pánico, quiere superar miedos, quiere superar algún problema psicológico, muchas veces esa arte marcial, esa aplicación sin trauma, sin lesiones en general, es la más indicada para hacerlo. Es muy buena y muy lúdica. Nosotros sacamos la parte lúdica en vez de la parte marcial, influidos como referencia con Jackie Chan en muchas películas de él, obviamente de alguna manera, no todo lo que él plantea, porque no es tan profundo en general, y la parte lúdica muchas veces involucra roturas, involucra daños que no que lo subestiman en realidad como película, y eso no está bien, no nos parece bien, pero sí la parte lúdica es muy interesante como enfoque. También nos prestamos del Aikido la filosofía de paz, considerando al atacante un médico y a la, al defensor un médico y al atacante un enfermo, y no hay que actuar como otro enfermo, sino hay que ser como médico y trabajar los puntos vitales en vez de los puntos mortales. Y sacamos del Tai Chi, del gran maestro Al Huang, del Tai Chi espontáneo, que hay que vivir el Tai Chi, no solamente hacer en el dojo o en el gimnasio el Tai Chi muy técnico. Por eso en nuestro tercer grado, tercer curso trimestral, en un año lectivo formal, damos más énfasis a la parte interna de fluidez. Convertimos la clase técnica en un viaje místico, trabajando todas las hormonas, los hormonas de la felicidad, pero una persona es más firme, es más consciente y es más sano. 3 en 1 lo que se adquiere en esas clases en general. Bien, como de costumbre, antes de ir al artículo que vamos a leer ahora sobre deportivización de las artes marciales, eh, decimos que para personas que quieren refuerzo, también hemos habilitado 2 días más en la mañana para hacer de otra manera las artes marciales un poco más avanzado. Entonces tenemos 2 días a la semana. Primero hacemos recarga solar, después saludos al sol, a los planetas, etcétera. Y recién un día hacemos artes marciales fluidas, hacemos todo lo que es el Qigong, el Tai Chi, el Aikido, el Bagua, el Qinxi, el Xingyi, etcétera. Y terminamos con gimnasias localizadas como gimnasia ocular, facial, nasobucal con respiración, gimnasia acupuntural o acupresural, etcétera. Y el día siguiente, el segundo día, hacemos una versión más rítmica con música acorde. Entonces empezamos igual con la recarga solar, con los saludos a los planetas, porque hay varios saludos en realidad. Es vinyasa del yoga, por eso se llama Surya Chuan. Surya es el trabajo solar y Chuan es el puño que indica el método marcial, disciplina. Entonces ahí empezamos con el Qigong danzable, el Tai Chi danzable, después pasamos al Aikido tango, Aikitango. Con el Tai Chi usamos a veces el blues, porque va junto con música lenta, con un ritmo especial. Después entramos con las artes ominales, con las músicas tipo polka o marinera. Después estilos animales, chinchi, con cuecas, conquistando o doble paso, toreros, etcétera. Y con la parte elemental usamos música de breakdance electrónico que va junto con esto.
y obviamente las artes marciales rítmicas, el tinku andino con música tinkus, modificada obviamente, con el taekwondo va con el vals, curiosamente, y la capoeira tiene su música propia de Santa María y tiene extensiones como samba da roda, como maculelé, con palitos, etcétera. Y terminamos con gimnasias localizadas complementarias como gimnasia cerebral, gimnasia manual y gimnasia hipopresiva también. Bien, vamos a este artículo de la deportivización de las artes marciales. Es un artículo que no está muy claro porque de un lado critica que han cambiado las artes marciales su esencia, porque antes fueron arte marcial más tipo guerrero, más verdadero, más serio, como el samurái por decir, y después para deportivizarla, aunque ganó otra cualidad, otras cualidades en la globalización, pero de todas maneras a costa de perder cierta parte, cierta esencia según ese artículo. Vamos a leer y comentar un poco, como de costumbre. Interesante, es parte de un artículo largo. Las artes marciales podemos considerar que son comunes a todo género de lucha desarrollada en el mundo, con un claro objetivo que es la defensa propia para la supervivencia. En realidad nosotros, aunque consideramos esa defensa personal, pero consideramos que es mucho del ego. Entonces el ego quiere defenderse, entonces el planteamiento en sí no es correcto. Puede ser en situaciones directas en la vida real, aunque muchas veces no sucede físicamente, sino de otra manera más sutil, en relaciones, en pensamientos, etcétera. Podría aceptarse eso. Se entiende como una expresión evolutiva de diferentes sistemas de lucha con una relación entre la caza y las habilidades marciales basada en el hecho de que la caza era considerada como una actividad preparatoria para la guerra. Nosotros no estamos de acuerdo ni con la caza de animales, matanza de animales, porque tenemos que volver al seno divino, un plano celestial, ni en las guerras. En vez de guerra, deporte, está bien. En vez de la caza, es juego, prácticamente. Preparándose física y cognitivamente para la lucha por la existencia, tampoco estamos de acuerdo con el término lucha. La lucha desgasta, es más el fluir, en realidad, dependiendo de la situación. Ensayando patrones de comportamiento útiles y agradables, se divertirían, satisfacían sus necesidades instintivas de movimiento, realizaban actos de culto y de esta manera contribuían a la formación de una conciencia de grupo y a la socialización de todos sus integrantes, siendo una manifestación de la conducta lúdico-expresiva, eso nos gusta, del ser humano. Es muy interesante esa consideración. En realidad es algo innato en el ser humano jugar. Ahora desarrollar a tener disputas y peleas y todo, empezando con lo verbal, después con lo físico, y después con armas y después con armas mucho más sofisticadas, eso es una aberración y no hay que participar en eso. No hay que fomentarlo. Esta, como toda conducta o acción humana, expresa la relación del ser consigo mismo y con el medio. Entre tanto, todas estas actividades corporales comienzan a ser englobadas bajo un mismo concepto, el de deporte. Obviamente ya no hay necesidad de arte marcial, quizás para guardaespaldas, para seguridad, etcétera, puede ser, pero militar, espaldas, es como en Costa Rica hay guardias de seguridad nomás, no hay ejército, no hay entrenamiento bélico, entonces ahí se puede entender un poco mejor. La ambigüedad con
la que se suele utilizar este término no implica la ausencia de características más allá del movimiento corporal. Obviamente hay la parte de terapia, es una sanación, el arte marcial, es una meditación, también conciencia. Todo esto de la mano de la globalización o como lo plantea un artista marcial, un proceso de deportivización como mecanismo aculturador en lo que se refiere a la transformación de juegos, actividades motrices y en lo que se atañe artes marciales en deportes. A los sistemas de lucha codificados, abordados en que se le atribuye vínculos con religiones orientales de Oriente Extremo, confucianismo, taoísmo y budismo, típicamente. Y también en la India hay algunas manifestaciones que tienen algo que acompaña con artes marciales. Es mucho menos resaltado y refinado que en China, pero existe en la India. Y de hecho había intercambio en India, entre India y China de alguna manera. Los que ven la película de Jackie Chan tienen dos películas al respecto. Una se llama El Mito, 2004, es muy interesante, y otro se llama Kung Fu versus Yoga, en 2018 aproximadamente. Y por tanto reduce la cualidad de artes marciales a aquellos sistemas de lucha procedentes de Oriente Extremo. Bien, aquí la palabra arte está bien, es arte-ciencia en realidad. La ciencia es la parte objetiva, el arte es la parte subjetiva. Marcial viene de Marte. Marte era un planeta rosado del amor y se convirtió en planeta bélico porque un dios hizo una guerra sangrienta y ahí se tiñó de rojo. Entonces, marciales es como lucha, como competencia, como matanza, como sangre. Y eso hay que sacarle de esa categoría que no es la adecuada. Para tal efecto, el referirse a artes marciales nos referimos, son artes de adiestramiento, podría decir. Nos referimos a aquellas prácticas que proceden de Oriente Extremo, que son muchos orientes extremos. Cuando uno dice oriente, puede ser Oriente Medio en sus subdivisiones, norte de África, Oriente Medio árabe, Oriente Medio no árabe, con Persia, con Turquía, etcétera. Puede haber Oriente Medio de la Gran India también con sus subdivisiones, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, etcétera. Y cuando dice Oriente Extremo, también engloba varios países con muchas diferencias. Los países como China, Japón, Corea son diferentes que Mongolia, el Tíbet, Siberia. Son diferentes que Indochina, como decir Birmania o Myanmar ahora, Tailandia, Filipinas, Indonesia, que tienen otra clase de artes marciales. Entonces ahí decir que todo viene de Oriente es muy grande el bolso. Oriente Extremo, ahí ya englobamos algo más específico y hay que distinguir. Y que mantienen vínculos con las tres religiones señaladas en China: confucianismo, taoísmo y budismo. El taoísmo es puramente chino, viene de algo mucho más nativo, mucho más milenario. Budismo se desarrolla en la India a partir de algo milenario, pero el budismo no es tan milenario en sí, y después se implanta en China, tuvo cierto éxito y se mezcla con el taoísmo. Entonces es budismo claramente por el origen, las prácticas básicas como el Chan, como el budismo, etcétera, pero es una síncresis, sí, una síntesis, sincretismo, por decir. El confucianismo es una expresión posterior intelectual de todo lo que es taoísmo y posteriormente fue influido por el budismo. Por eso los tres constituyen el chinismo, y las artes marciales como resumen después de mucho desarrollo histórico y mezcla entre esas tres corrientes que fueron codificados simultáneamente, curiosamente, en
el taoísmo y el confucianismo son 500 años antes de la era cristiana, lo mismo en el budismo en la India, pero el budismo se emigra a China 1000 años después, año 500, un poquito antes de Bodhidharma, un poquito, 100 años, y después Bodhidharma lo difunde y después ya empieza a establecerse como budismo. Algunos emperadores se convierten al budismo. Las prácticas institucionalizadas de combate suponen normas, valores y símbolos que deben ser integrados para una adecuada comprensión de los conceptos de artes marciales y su correspondiente valor religioso por la relación que presenta el budismo, que es el más religioso de todas maneras, y las prácticas de artes marciales, porque el taoísmo es medio religioso y el confucianismo nada religioso, es más ético. Existiendo, aunque el budismo es una religión ética, pero tiene bastantes formas o manifestaciones religiosas que los otros. Existiendo en su origen ciertas religiones y sistemas filosóficos que configuraban la cosmovisión de algunos grupos étnicos, promoviendo determinadas prácticas físicas relacionadas con con prácticas del Zen o Chan, ya que el Zen es la esencia del budismo y la matriz de la cultura oriental, definiendo las pautas de conducta y los modelos de sumisión que son el reflejo de la jerarquía social de Extremo Oriente. Es un poco complicado y complejo. De todas maneras, nosotros también vamos por esa senda de alguna manera. Ahí entra la medicina tradicional china en juego. Entonces, cuando hacemos clasificación arte marcial de los 5 elementos y cada elemento va con dos meridianos y 8 trigramas, el bagua. Cada trigrama tiene su clasificación y tiene relación con el Feng Shui, la geobiología china, etc. Entonces, hay filosofía en juego en todas esas artes marciales, sus confecciones, y es muy interesante, muy bueno. Bien, seguimos leyendo. Siendo la práctica de artes marciales el legado más prolífico del confucianismo. Es un punto de vista, obviamente, porque las tres corrientes practicaban artes marciales. Lo más conocido es el Shaolin, de origen budista, el Wudan, de origen taoísta, y el confucianismo debe tener otro tipo de prácticas que no sabemos exactamente, pero tiene versiones confucianistas que filosóficamente, para nombrar algunos movimientos, procesos, utilizan términos confucianistas, pasando posteriormente a ser adoptados y transformados en Occidente, es decir, atravesando un proceso de occidentalización y subsiguientemente en actividades deportivas postmodernas, porque en Occidente empezaron a deportivizar, después en Oriente copiaron de alguna manera. Igual había un proceso insípido de deportivización en China popular, en Japón, pero en Occidente era el hábito de deportivizar. Eso viene milenariamente con el Olimpo, desde Grecia. Todo esto finalmente conlleva al abrupto y salvaje fenómeno de globalización que desarraiga los aspectos de las artes marciales de su intención primigenia de defensa y ataque, de prácticas lúdicas y hedonistas, permitiendo cruzar fronteras nacionales, logrando la concientización y la participación de todo el mundo, generándose así un aumento global en la práctica de las artes marciales. Mire, aquí es un mix de puntos de vista. Algunos favorecen, otros es un poco ambiguo el planteamiento, pero interesante. Sí hay esencia, hay algo que requirió cientos de años de desarrollo y de repente lo hacen deportivo, entonces no pueden aceptar toda la tradición, tienen que sacar lo que no les sirve a esa deportivización y mantener cierta cosa. Y eso pasó en China popular, incluso antes de deportivizarla en Wushu, simplemente para seleccionar lo que sí entienden y es práctico,
de lo que mucha cosa es mitológica o filosófico, etcétera. Entonces lo sacaron aparte o lo rechazaron. Entonces con ese podar de artes marciales se perdió mucha cosa interesante. Pero por suerte no se perdió completamente porque varios maestros escaparon a Taiwán, a Hong Kong, a Singapur y a Occidente y mantuvieron muchos secretos, muchas fórmulas tradicionales que no fueron incorporadas en el Wushu, que lo simplificó, lo deportivizó también. Siendo actualmente la industria de las artes marciales un mercado maduro que evoluciona rápidamente de manera altamente competitiva, y eso incluso la cinematografía, que es muy interesante ese enfoque, muy bueno. Nos interesa eso, alertó o despertó a mucha gente el interés en artes marciales y eh, diferentes tipos de artes marciales, aunque la mayoría son externos y duros. Además de enmarcarse en el fenómeno del olimpismo y deporte para todos, las artes marciales se constituyen en un legado para el mundo como intercambio cultural. El crecimiento de las artes marciales como productos culturales globales puede ser mejor ilustrado en los casos del judo y taekwondo, ambos deportes olímpicos, aunque dentro de China misma, como wushu y área de influencia, también tienen su deporte, quizás no olímpico, pero eh, algo parecido a olímpico, y cada vez incluyen más estilos y subestilos. Al llegar un proceso de deportivización como mecanismo aculturador en lo que se refiere a la transformación de juegos, actividades motrices y consecuentemente artes marciales en deportes. En este proceso de deportivización, los aspectos militares y pugilísticos originales de las artes marciales comienzan a ser eclipsados por la tendencia hacia el desarrollo como deporte, y eso es muy bueno. Entonces ya no es militar, no pelea hasta la muerte como a veces ocurre en ciertas películas o en artes marciales mixtas, Mixed Martial Arts, Mixed Martial Arts, MMA. Entonces ese es muy salvaje porque vale todo. ¿Cómo vale todo? Le saca la sangre, le saca dientes, le saca el ojo, le hace daños irreparables, y eso es deporte, es como el boxeo no se concibe. Igual el kickboxing, el muay thai, que es mucho más agresivo todavía, lucha tailandesa, pugilato tailandés. Entonces no, no. Entonces podría ser algo deportivo, con ética, con todo, como fue planteado al inicio el taekwondo y el karate do, que hemos aprendido desde los años 70, prácticamente 72 hemos empezado con el karate, después hemos abarcado otras artes marciales hindúes, coreanas, chinas, eh, brasileñas, etcétera. Entonces hay que analizar, hay que reflexionar, hay que poner filtro para discernir y sacar lo que uno quiere como conclusión, y cuando uno tiene que practicar, hay que practicar algo acorde a la edad, a la actividad, a la necesidad, a la salud, etcétera. Por eso nos quedamos con artes marciales internas, blandas en general, y esa es la versión que ofrecemos en la escuela los días jueves en la tarde. En cambio, los días martes, artes marciales lentas, es como decir principalmente el tai chi, porque no es el único, pero es el más antiguo y el más notable de esa aplicación lenta. No vamos a entrar en detalles, en otra vamos a describir que son otras artes marciales que empiezan lento, como el Yuhe Bafa, como el Ichuan, como el Zuranmen, etc. Empiezan lento, después desarrollan más fluidez. Bien, con eso hemos llegado a la finalización de esa cápsula teórica de nuestro taller de Tai Chi holístico o Kung Cap, Tai Kung, y vamos a otra plataforma
para los y las inscritas en este taller práctico. Nos vemos más tarde en la introducción teórica a nuestro yoga holístico, el Yogtan. Seguimos con música de fondo y nos despedimos hasta más tarde. Mañana también tenemos en la tarde cápsula teórica de nuestro taller de sanación holística Chi Pran, y en la noche danza holística Yogchi.